Buenas noches. Lo que vamos a hacer en esta sesión es ver un poquito los conceptos iniciales sobre lo que es nuestro primer tema, que es la introducción a la programación. Entonces, les vuelvo a reiterar que este material ya lo tienen en la plataforma y en teoría ya deberían leerlo, ¿no? Y pues ahora, conforme vayamos avanzando, tal vez lo ideal sería que vayan consultando algunas dudas, ¿no? En función a la lectura inicial que le tendrían que haber dado a este material, ¿ya? Entonces, cuando vamos a ver lo que es la programación, lo primero que tenemos que ver es un concepto, ¿no? Porque el cual es un concepto, se puede decir macro, ¿ya? O sea, que engloba lo que y encierra lo que es la programación, ¿ya? Y ese concepto es la informática, ¿no? Entonces, estamos en una carrera de sistemas informáticos también, ¿no? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la informática? Ya ahí tenemos esa preguntita. Podemos resumir a la informática ya como una ciencia. ¿Listo? No se olviden que cualquier cosa que quiera llamarse ciencia, ya, tiene que tener un objeto de estudio, ¿listo? Y tiene que aplicar un método científico. Pues no se puede decir que es ciencia, ¿ya? Entonces, la informática sí es eso, o sea, ¿ya? Tiene un objeto de estudio y aplica un método científico. Porque es una ciencia que abarca básicamente tiene como objeto de estudio el tratamiento automático de la información. Esta es la clave, este es el objeto de estudio. Tratamiento automático de la información. ¿Listo? ¿Ya? Y para hacer este tratamiento automático de la información, pues utiliza sistemas computacionales. ¿Ya? Que obviamente van a estar estos sistemas computacionales implementados ya en lo que son dispositivos electrónicos. ¿Ya? Entonces es una ciencia, se dice, cuyo objeto de estudio ya es el tratamiento automático de la información. La información que tenemos pues se pueda tratar, se pueda procesar de forma automática. No se olviden, a través de dispositivos electrónicos con sistemas computacionales, tales computadores. ¿Ya? Y por si acaso, a la informática, en algunos países europeos se utiliza este término, le dicen ciencias de la computación. Y hay algunas profesiones que son, digamos, licenciados en ciencias de la computación, que básicamente quiere decir licenciados en informática. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. O sea, es toda esa ciencia que va a trabajar o va a tratar como objeto de estudio el tratamiento automático de la información. ¿Listo? Esa es la informática. Ahora, hay algo muy básico que tienen que aprender, ¿ya? Y pues son las tareas básicas que va a tener la informática, ¿listo? Son 3 tareas básicas que tenemos que conocerlas porque esto también nos va a servir cuando tengamos que programar, ¿listo? Cuando tengamos que programar vamos a hacerlo en base, o vamos a armar nuestros algoritmos inicialmente en base a estas 3 tareas básicas que tiene la informática, ¿de acuerdo? Entonces, se nos dice acá que los sistemas informáticos deben realizar las siguientes 3 tareas básicas. ¿Cuáles son esas 3? La entrada, el proceso y la salida. ¿Ya? Son las 3 tareas básicas que deberíamos conocer. ¿Listo? En la entrada, ¿qué se hace? O sea, no se olviden que la informática es el tratamiento automático de la información. Pues en la entrada tenemos que captar esa información que luego queremos procesar. Y obviamente en el proceso pues vamos a hacer ese tratamiento de la información. Y la salida es la transmisión de los resultados. Porque si te va a ingresar información, la vas a procesar, pues es para que puedas esa información procesada transmitir a algún lugar. No es para que la proceses y te quedes así, digamos, con información procesada y ni siquiera la despliegues o la transmitas. Tiene que haber una salida. Si hacemos un proceso, es para que exista una salida. No hacemos procesos para que se quede dentro del proceso. No tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 3 tareas básicas de lo que es la informática. Bien, hasta acá alguna duda, alguna consulta, algo. ¿Está todo claro? Ya, listo. Sí, Continuamos. Ahora, ¿dónde se aplica la informática?
O sea, hay que, en realidad, en vez de decir dónde se aplica, tendríamos que preguntarnos dónde no se aplica. Se aplica en todo, ¿ya? Um, Se aplica en el área administrativa, o sea, en distintos sistemas que hay, ¿no? El software que hay con sistemas computacionales, el área de ventas, ¿no? O sea, van a un supermercado, pues todo está computarizado, van a una farmacia también, o sea, se está aplicando ahí con sistemas computacionales, ¿no? La parte de facturación computarizada, de electrónica, etcétera, ¿no? El área de finanzas, programas de contabilidad, el área de producción, cuando se desarrollan presupuestos, la parte de gestión y administración de lo que son los recursos humanos, la alta gerencia, ¿no? La parte de impuestos, la banca, etcétera, o sea, hay muchas áreas de aplicación en el área administrativa. En todas ellas se aplica la informática. En la toma de decisiones, en la parte de lo que es la inteligencia de negocios, al generar modelos predictivos, algo de inteligencia artificial también está lo que es la informática. ¿Listo? ¿Qué son los modelos predictivos? O sea, en función a les digo esto, ¿no? En función, digamos, a la data que almacenan los sistemas, ¿no? Todo ese histórico de data que tienen, aplican distintas técnicas, ¿no? Algunas de minería de datos, algunas de machine learning, etcétera, ¿ya? Para generar, digamos, ciertas predicciones que se pueden dar. ¿Listo? Hay modelos, por ejemplo, que se aplican en algunos casos en entidades financieras donde con tus datos y toda la información que te piden y en función al histórico que se tiene de clientes similares a ti, pues saben si estás sacando un crédito, pues saben si eres propenso a entrar en mora o no. Hay esos modelos predictivos, ¿no? Tú das tus datos y no sabes que están metiendo tus datos a un modelo predictivo. Si eres propenso a entrar en mora, pues puede que te rechacen el crédito o te den menos de lo que estás pidiendo. Pero si no eres propenso a entrar en mora, pues te dan el crédito, ¿no? Sin mayor dificultad. En algunas telefónicas aplican esto también para predecir más o menos qué clientes se van a ir. En universidades aplican estos modelos predictivos pues para predecir la deserción, qué estudiantes van a desertar, ¿no? Entonces les digo, son cositas o distintas áreas en las tomas de decisiones que también está la aplicación de la informática, ¿no? Con sistemas que se puede decir que aplican estos modelos predictivos, lo que se llama la inteligencia de negocios y lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces van creándose proyectos y cositas así interesantes, ¿no? Que son parte de todo lo que engloba la informática. En la educación, pues en todo, ¿no? Ahorita también estamos utilizando una plataforma, ¿no? Entonces en todo el área de educación, con este tema de la pandemia, pues ha generado que se utilice mucho más la informática, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que no estábamos muy acostumbrados posiblemente al inicio de la pandemia a utilizar este tipo de herramientas. Pues ahora lo hemos hecho y es algo común para nosotros utilizar un Meet, utilizar una plataforma Classroom, Moodle, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va ese detallito, ¿no? Entonces, tenemos programas educativos multimedia, redes, graficadores, etcétera, absolutamente todo en el área educativa, ¿no? ¿Sí? Acá no está la parte de pizarras digitales y demás, ¿no? Que son cosas que pues, forman parte de lo que es la informática, ¿no? Aquí hay otras cuestiones de educación también, ¿no? Seguimos viendo la otra área, la navegación. O sea, hay sistemas de información geográficos, lo que es cuando se trabaja en navegación marítima, navegación aérea, no sé, aeropuertos, etcétera. Todo está dentro de lo que es la aplicación de la informática, ¿no? Aquí tenemos algo más interesante para navegación, donde obviamente eh, calculan, digamos, a través de programas informáticos la navegación de ciertas naves marinas, ¿no? Que van bordeando lo que es, digamos, el océano y demás, ¿no? En la ciencia de investigación se aplica actualmente en todo, ¿no? Gracias a lo que es la informática, pues eh, se hace uso de sistemas computacionales para profundizar más, se puede decir, estas áreas y facilitar el trabajo que lleva el procesamiento de tantos datos que
tiene que ver con distintos temas de investigación, ¿no? Desde el modelado de los ADNs, etcétera, ¿no? El genoma humano y demás cosas que han logrado ver y aplicar a través de sistemas computacionales, ¿no? Y está en la investigación, en todo lo que se puede aplicar, ¿no? La tecnología va de la mano de la investigación, ¿ya? Lo propio, lo que les decía, ¿no? El genoma humano, ¿sí? Cosas que han podido modelar gracias a la informática, ¿no? La industria se aplica en todo lado, ¿no? En todo lado hay, es aplicada la informática, se está tratando de automatizar todo, ¿ya? No hay un área en la que no se quiera automatizar. Aquí tengo dos imágenes. Esta es una y esta es otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Muestro otra vez la primera imagen y esta sería la segunda imagen. ¿Cuál es la diferencia? En la última imagen se maneja todo con máquinas. Sí, sí, exacto. Si bien podemos tener, supongan que son líneas de producción, podemos tener líneas de producción así, con seres humanos, pues, y obviamente ya hay sistemas computacionales acá, se aplica la informática, pues a la larga también quieren hacer esto, ¿no? Reemplazar tal vez a las personas con robots, ¿no? Porque al final no piden ellos día de descanso, no hay aguinaldo, ¿no? Subsidio de maternidad, ni nada por el estilo, ¿no? Hay varias empresas del extranjero que han optado por tener grandes partes de su línea de producción, algo así. Obviamente tienen acá personal, pero el personal ya es un poquito más reducido. Alguien tiene por si acaso su micrófono activo todavía, ¿ya? Entonces el personal obviamente es más reducido y simplemente controla estas cosas, ¿no? Pero en la industria se aplica de una u otra manera, ¿ya? En el área de vigilancia, ¿no? No solamente poniendo cámaras, ¿no? Sino ya estos sistemas de vigilancia de cámaras hacen reconocimiento facial aplicando técnicas de machine learning o inteligencia artificial, ¿no? O sea, pueden detectar rostros, poder comparar con una base de datos de lo que son, digamos, personas que se están buscando, ¿no? Etcétera. No simplemente es colocar una cámara, el área de vigilancia es mucho más extensa, se puede decir, ¿ya? Es el área de medicina, ¿no? Eh, la mayoría de los equipos eh, médicos actualmente son digitales, ¿no? Les dicen digitales, pero en realidad tienen ahí incorporado lo que es informática, ¿no? Todos vienen con una computadora ahí, ¿no? Hace años nada más se sacaba tomografías y pues las tomografías te lo imprimían en placas, ¿no? Si lo hacías perder la placa, chao. Pero ya desde hace más de una década, pues acá en el país, bueno, 2 décadas y más, ya hay esos tomógrafos digitales o otros equipos de imagenología que también son digitales, ¿no? ¿No? Que obviamente te hacen los estudios y pues ya no tienes grabado. Ahí están aplicando obviamente eh, bastante lo que es la informática. No solamente en imagenología, ¿no? Sino también en cirugías que hacen a través de láser, ¿no? Por ejemplo, hay equipos láser que hacen operaciones de lo que es el astigmatismo, la miopía, etcétera, ¿no? O sea, y en realidad los médicos ahí están simplemente viendo el equipo, le dicen qué tienen que hacer y el láser se encarga de moverse y trabajar y operar los ojos, ¿no? Ustedes saben que los ojos es una parte bastante delicada del cuerpo, nadie quiere hacerse tocar, pero en vez de estar, digamos, cataratas o otras cositas haciéndote operar con bisturí, pues te operan directamente con láser. Y reitero, son equipos que están pues con computadoras ahí y los médicos simplemente ponen unos datos y se encarga de hacer absolutamente toda la operación, ¿no? La parte del láser. Entonces la medicina es amplia, ¿no? Desde los equipos que también les decía, o lo que es la telemedicina también, ¿no? Que obviamente está pues aplicando lo que es obviamente siempre la informática, ¿ya? En la parte de la aeronáutica todo está informatizado, ¿no? Desde la parte de las torres de control que ven aeronavegación, etcétera, distribuyen los vuelos, o sea, los aviones y todo lo demás, hasta
Los mismos controles de los aviones están acá. En realidad es una computadora que está controlando absolutamente todo esto, ¿no? Y hay otros equipos que pues se están sincronizando con ellos para incluso hacer ciertos testeos, ver si los equipos están bien o no, etcétera. En todo ello está la informática. O sea, aquí ponemos un etcétera porque la pregunta no sería en dónde se aplica, sino la pregunta sería dónde no se está aplicando la informática. ¿Listo? ¿Ya? Entonces esta es una pequeña introducción de lo que serían las áreas de aplicación, ¿no? Y obviamente también para que vean más o menos dónde nos estamos metiendo, qué carrera nos estamos metiendo y dónde podemos buscarnos, digamos, dónde tenemos áreas en las que podemos nosotros desarrollarnos como profesionales del área de TI, ¿ya? Entonces ahí estamos con las áreas de aplicación de la informática. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? Hola, hola. No, ninguna, licenciado. Ya, muy bien. Gracias. Ahí también Firulais dice ninguna consulta, ¿no? Por ahí, ya. Bueno, seguimos. Continuamos. Ahora que estamos viendo lo que es la introducción a la programación, y yéndonos más a un área específica de lo que es la informática, vamos a ver este concepto de programa. ¿Ya? Entonces vamos a entender qué es un programa. ¿Listo? Aquí tenemos una definición general primero, todavía no es de informática, sino una definición así global de lo que es un programa. Se dice a nivel general que un programa es un proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar, ¿no? ¿Sí? También se dice que es una exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada actividad, ¿no? A veces hacemos el programa de festejos, ¿no? Y ahí ponemos punto 1 tal cosa, punto 2, digamos, punto 1 bienvenida, punto 2 palabras abusivas a la fecha, punto 3 tal cosa, ¿no? Hacemos eso. Planificamos lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, a veces es una exposición o declaración de las actividades que vamos a realizar o la planificación ordenada de lo que vamos a hacer, ¿no? Podemos planificar y podemos programar nuestro día, ¿no? 1, me voy a levantar. 2, voy a estudiar programación, digamos. 3, ¿no? Voy a ir al instituto. Después voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces estamos haciendo un programa. Esa es la definición general, ¿ya? Por si acaso alguien tiene otra vez su micrófono activo, ¿ya? Ojo. Revisen porfa siempre eso, ¿ya? Entonces, eso es un programa. ¿Listo? ¿Ya? A nivel general. ¿Ya? Entonces, a nivel general, un programa pues, puede tratarse de una planificación, un temario, un cronograma que nos podemos hacer, una unidad temática. También le dicen programa a las emisiones de radio o a las emisiones de televisión, ¿no es cierto? O sea, le dicen eso, a todo eso le dicen un programa. ¿Sí? Muy bien. Un segundito. Bien, entonces puede tratarse de todas estas situaciones, ¿no? Que dijimos. Ahora, si bien esta es la definición general de lo que es un programa, pues ahora vamos a ver la definición específica de lo que es un programa en informática, ¿ya? Porque no lo vamos a entender de manera similar a esto, ¿no? Porque volvemos a reiterar que incluso la emisión de una radio se llama programa, ¿no? También o algo en la televisión tenemos un programa o vamos a ir a ver un programa de televisión, decimos, ¿no? En informática, programa se va a entender por lo siguiente: es una secuencia de instrucciones, ¿ya? O sea, vamos a hacer instrucciones que nosotros las tenemos que escribir, ¿ya? Es una secuencia de instrucciones escritas. ¿Quién escribe? ¿Quién las escribe? Pues nosotros. O sea, los que van a escribir esas instrucciones van a ser los programadores, o sea, ustedes, ¿ya? Entonces, esas instrucciones que se escriben, que las van a escribir, son para que la computadora realice una tarea específica, ¿ya? O sea, instrucciones que ustedes van a escribir
para pues que la computadora realice una tarea específica. ¿Ya? Las instrucciones que van a escribir y esa tarea específica que va a realizar la computadora debe tener un objetivo que busca resolver un problema. O sea, no vamos a escribir programas para que la computadora realice tareas que no resuelvan problemas. Buscamos escribir estas instrucciones para que obviamente al final la computadora realice tareas que solucionen problemas determinados específicos. ¿No? Todo programa nace con la idea de solucionar un problema. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Secuencia de instrucciones. Cuando hablamos de secuencia, pues tengo una instrucción escrita, tengo otra instrucción, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de secuencia es que estas instrucciones, cuando la computadora tenga que realizar las actividades, las va a hacer así, de manera secuencial, o sea, en ordencito. Primero esta, luego va a ser esta, luego va a ser esta, y luego va a ser esta instrucción. O sea, esta instrucción. No va a ser esta y luego se va a saltar aquí, ¿no? Lo va a seguir así, de manera secuencial. A eso se refiere secuencia, ¿ya? En orden, uno tras otro. Entonces, si nosotros, digamos aquí, escribimos una instrucción para que la computadora, digamos, muestre un mensaje, lo va a hacer. Luego de mostrar el mensaje, pues que haga otra cosa, no sé, que abra una aplicación, lo va a hacer, ¿no? ¿Sí? Acá que se escanee el antivirus, lo va a hacer. O sea, nosotros vamos a escribir esas instrucciones. ¿Listo? A eso vamos a conocer con el término de programa dentro de lo que es la informática. ¿Listo? Entonces, también se dice que estos programas es un conjunto de instrucciones. Es correcto, lo mismo que hemos visto, secuencia de instrucciones. U órdenes también se le puede decir. A las instrucciones también se les dice órdenes, ¿ya? Que indican a las computadoras o a las máquinas, ¿no? Que son computadoras, las operaciones que van a realizar con ciertos datos determinados, ¿ya? Entonces, en general, todo programa indica a la computadora cómo obtener unos datos de salida a partir de unos datos de entrada. Cuando nosotros escribamos un programa, también vamos a seguir esta estructura básica, digamos, que son los elementos básicos de la informática. O sea, la entrada, el proceso y la salida. Cuando estructuremos un programa, tenemos que pensar qué datos va a haber de entrada con ciertas instrucciones, ¿no? Cómo vamos a procesar esos datos con otras instrucciones y pues cómo vamos a después, una vez procesados, pues desplegar esos datos o transmitir esos datos a través de otras instrucciones. Todo programa va a tener también esta estructura: entrada, proceso y salida. Y es muy importante esto. Entonces, como sabemos qué es un programa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la programación. ¿Listo? Estamos en programación 1, ¿no ve? Entonces tenemos que saber qué es la programación, ¿ya? Cuando hablamos de programación, estamos diciendo que la programación es un proceso, ¿ya? Es un proceso en el cual, ¿ya? Nosotros tenemos que diseñar primero, ¿ya? Tenemos que codificar. Este codificar significa escribir instrucciones, escribir código, ¿ya? Tenemos que depurar. ¿Qué significa depurar? Tenemos que revisar, ¿ya? Tenemos que diseñar, tenemos que escribir código, tenemos que revisar ese código y tenemos que hacer mantenimiento a ese código, o sea, irlo también revisando y corrigiendo ciertas cosas o aumentando otras cosas, ¿ya? Todo esto lo hacemos en base a un código fuente que nosotros vamos a escribir, ¿de acuerdo?, en ciertos programas computacionales, ¿ya? Este código fuente, ¿ya?, que se dice acá, se escribe en base a un lenguaje de programación. O sea, las instrucciones que nosotros vamos a escribirle a la computadora para que realice diferentes tareas se va a llamar código fuente, ¿ya? Se llama código fuente. Y ese código fuente está en base a un lenguaje. No puedo escribirle, digamos, a la computadora, lanza este mensaje. No.
necesito, para decir muestra este mensaje o lanza este mensaje, pues necesito codificarlo en base a un lenguaje de programación. ¿Listo? Nosotros vamos a ver después, ahorita enseguida, lo que es el término del concepto de lenguaje de programación, pero esa es la idea. Entonces, cuando estamos programando y cuando hacemos programación, pues estamos básicamente haciendo un proceso en el cual previamente no es directamente escribir esto, ¿no? Lo tengo que diseñar. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Lo tengo que escribir, ¿no? O sea, eso es codificar. Tengo que revisar errores y tengo que poder modificarlo, que este código fuente. ¿Listo? Y este código fuente es obviamente de programas computacionales que está pues escrito en base a un lenguaje de programación. ¿Listo? ¿Qué es un lenguaje de programación? Nosotros vamos a aprender lenguajes de programación también en este curso, ¿no? Entonces, es un lenguaje formal, se dice, que con cierta base sintáctica y semántica permite crear instrucciones para realizar procesos en las computadoras. O sea, esas instrucciones que le vamos a dar a la computadora es el código fuente, ¿no es cierto? Y la vamos a escribir en función a este lenguaje de programación que es un lenguaje formal. ¿Por qué se dice que es sintáctica y semántica? Se dice que es sintáctica porque se refiere a la forma, el cómo vamos a escribirlo. ¿Ya? Cuando yo quiero escribir una instrucción para mostrar, digamos, un mensaje que diga bienvenidos, tengo que seguir la forma que tiene el lenguaje de programación para escribir eso. ¿Ya? En algunos casos, bueno, será un message box y miren, en un lenguaje se escribe así. La M mayúscula, voy a escribir acá en un bloc de notas mejor, perdón. Se escribe así. Message box, esa vez sí o sí tiene que ser mayúscula, punto show. Y así. Bienvenidos. Y esto va a hacer que en el lenguaje de programación, siguiendo esta forma de escribir, pues despliegue este mensaje de bienvenidos. Es la forma. O sea, todo lenguaje de programación tiene la forma. Y se tiene que escribir tal y cual lo indica. Porque si acá esto, yo lo escribo así, con minúscula esto, todo así, ya no va a reconocer. Ya no va a funcionar. Tiene que tener una forma de escribirse. ¿Ya? A eso decimos que es un lenguaje formal, ya que tiene una base sintáctica. Se refiere a la forma, al cómo tenemos que escribir. Y eso lo vamos a aprender. Cuando empecemos a ver, pues vamos a decir, esto se tiene que escribir así, se tiene que escribir así. O sea, vamos a aprender la sintáctica o la sintaxis del lenguaje de programación. La forma de escribirlo. ¿Ya? Y la semántica se refiere al sentido o al significado que nosotros le vamos a dar a ese lenguaje de programación. Todavía ustedes no conocen este lenguaje, pero cuando vean esto ya le van a dar sentido y van a poder interpretar y decir, esto lo que hace es desplegar un mensaje. O sea, lo van a conocer, le van a dar sentido, le van a dar significado a esto. A eso se refiere la semántica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje formal con una cierta base sintáctica. ¿Cómo escribirlo? Y el sentido que le vamos a dar a lo que estamos escribiendo. ¿Ya? Y a través de este lenguaje formal, pues podemos crear estas instrucciones para que obviamente la computadora realice distintas tareas o distintos procesos. ¿Ya? Hay varios lenguajes de programación, hay muchos. ¿Ya? Aquí hay unos cuantos. El que vamos a aprender inicialmente es este de acá, que está volcadito aquí, es C#. ¿Ya? Este vamos a aprender. ¿Ya? Inicialmente. Es un lenguaje de programación que vamos a aprender pues, en esta gestión. ¿Ya? Ahora, no se olviden que el código fuente, cuando hablábamos hace rato, hemos visto acá que el código fuente son esas líneas de código. Entonces es un conjunto de líneas de texto, lo que les decía, es el código fuente que se escribe en un lenguaje de programación, ¿no? Con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. Entonces esto es un código fuente. Ahorita tal vez no entienden nada, ¿no?
de este código fuente. Tal vez algunos ya conocen y saben lo que está haciendo. ¿Ya? Pero este es el código fuente. ¿Ya? Y se está escribiendo en base a un lenguaje de programación. Esto es C#. Es el lenguaje que nosotros vamos a aprender. ¿Ya? Y pues este lenguaje de programación tiene su sintáctica, o sea, su sintaxis y su semántica. Cómo escribirlo. Y el sentido y la interpretación que le estamos dando. O sea, ahorita ustedes no le están dando ninguna interpretación. Yo sí lo estoy interpretando, sea lo que está haciendo, ¿no? Este código. Ustedes todavía no lo saben, pero después lo van a aprender y van a saber lo que está haciendo. ¿Ya? Y van a poder interpretar y van a decir, esto es para tal cosa, y pues cuando se ejecute este código la computadora va a hacer tal cosa. ¿Ya? Ese es el código fuente. Muy bien. Con esto terminamos esta parte teórica introductoria. ¿Ya? Entonces, repasando rápido lo que hemos visto acá, pues hemos visto lo que es primero la introducción a la informática. Tenemos que saber qué es, ¿ya? Las tareas básicas, no se olviden que también son pues esenciales para los programas. Las áreas de aplicación, que en realidad pues, aquí es la pregunta no es decir dónde se aplica, sino dónde no se aplicaría, ¿no? O sea, entonces en realidad actualmente se aplica en todas las áreas. No hay un lugar donde no se esté aplicando la informática. ¿Listo? ¿Ya? Hemos visto el concepto de un programa, así a nivel general, y ya a nivel específico de lo que es el área de informática. ¿Listo? ¿Ya? Y pues muy importante saber qué es la programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es el código fuente? Y con eso estaríamos terminando esta primera parte. No sé si existe aquí alguna duda o alguna consulta. No, ninguna, licenciado. Muy bien. No, ninguna. Entonces, miren, para que no sea más largo el video, lo vamos a pausar aquí. Obviamente vamos a seguir en la clase, ¿ya? Y vamos a detener la grabación. Con eso terminamos esta parte introductoria.